Bienvenidos a Punto y Coma. El tema de hoy es la Cumbre de Acción Climática y el desafiante discurso de Greta Thunberg. Y es que Naciones Unidas convocó a una cumbre no sobre el cambio climático, sino sobre una crisis que requiere acciones inmediatas y contundentes. Así que hoy hablaremos de esto aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. Desde hace más de una década, el cambio climático ha sido un tema en las agendas de los gobiernos. Sin embargo, en los últimos años, este se ha convertido en el mayor desafío de nuestro tiempo. Y a decir de los expertos, ahora nos encontramos en un momento decisivo, en el que si seguimos así consumiendo como lo hacemos, el daño al planeta será irreversible. Y todas las personas en el mundo sufriremos las consecuencias con climas mucho más extremos, que destruirán con inundaciones, sequías, incendios forestales, heladas nuestro entorno social. A pesar de este panorama, todavía tenemos tiempo para hacer algo, pero estas acciones requieren el esfuerzo de toda la sociedad del mundo. Con este fin, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, organizó la Cumbre del Clima que inició el 23 de septiembre de 2019, con la misión de impulsar el Acuerdo de París, firmado en 2015. Pero esta cumbre estuvo marcada por el reclamo de Greta Thunberg, quien nos recordó que les fallamos a las nuevas generaciones que están creciendo en una emergencia climática en la que se ven obligados y nos obligan a cambiar nuestras formas de vivir. Ahí, con todo el coraje, Greta nos advirtió que si no hacemos algo hoy, nunca nos lo perdonarán. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy estamos aquí para platicar acerca de lo que sucedió en esta semana en la ONU allá en Nueva York sobre la cumbre climática y también el discurso de Greta Thunberg que dio el lunes y que ha causado muchísimas reacciones, unas para bien y otras también para mal, porque hay gente que la ha atacado muchísimo y vamos a ver qué es lo que representa Greta en este asunto, pero también a qué soluciones han llegado en esta cumbre, porque es muy importante tomar en cuenta que el cambio climático es una crisis que hay que atacar ya y que sucede ahora, no es una cuestión a futuro. Y para ello está aquí mi compañera Jimena Mejía acompañándome. ¿Qué tal, Lore? Muy buenos días. Pues sí, la verdad es que el mensaje de esta joven es contundente y una alerta internacional, y sorprendente que una chica de su edad tenga todo este poder de convocatoria. Así es, Jimena. Y bueno, también tenemos expertos que van a platicar con nosotros sobre este asunto y tenemos a Fulvio Accardi. Él es biólogo y fotógrafo. Es italiano, pero ya tiene muchísimos años viviendo en México, es naturalizado mexicano y ha fotografiado la biodiversidad de este país. Muchas gracias por venir, Fulvio. Gracias a ti por la invitación. También está Jorge Martínez. Él es uno de los 100 boletos verdes que dio Naciones Unidas para estar en la cumbre juvenil de cambio climático. Bienvenido. Muchas gracias. Y también es uno de los voceros del movimiento Fridays for Future México. Muchas gracias. Y también está Gustavo Ampniani, él es director ejecutivo de Greenpeace México. Gracias, buenos días. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos arrancando en este momento? En primera instancia, ya sabemos de qué trata un poco el cambio climático. Y esta cumbre que convocó Antonio Guterres, así como de emergencia, justamente para ver en qué iban los asuntos del Acuerdo de París, que realmente, a como vamos a rebasar el 1.5 grados que se tenía estipulado, y como que nadie le ha hecho caso al panel intergubernamental de cambio climático de expertos, y que pues al parecer a mí me da la impresión que volvió a quedar en promesa esta cumbre más que de acción. Gustavo. Sí, coincido con tu análisis. Las buenas intenciones del secretario general de Naciones Unidas para convocar a los países a hablar de cambio climático se ha quedado como en buenas intenciones porque nuevamente los líderes políticos no saben estar a la altura de la gravedad del problema. Y por eso estamos teniendo estas movilizaciones masivas que en la última semana sacaron a la calle a 7 millones de personas en 185 ciudades del mundo. Entonces, si bien hay un deseo, una voluntad de seguir hablando del tema,
esa voluntad todavía no se traduce en las acciones audaces, fuertes que necesitamos ver para revertir el problema. Claro. Fulvio, ¿tú cómo ves este asunto? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Finalmente quedó mucho en promesas, pero se está poniendo sobre la mesa este tema, está empezando a infiltrarse en la sociedad, quizás en otros países más que aquí, pero se está empezando a hablar y mucha gente se está dando cuenta de la urgencia de hacer algo, pero ya, ¿no? Entonces, es un movimiento que saludamos con mucho placer que exista y esperemos cuál es el siguiente paso. Este es quizás un tema que podemos poner ahorita en la mesa. ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, porque es un asunto de suma importancia, ¿no? Y Jorge, por ejemplo, tú que estuviste ahí en la cumbre climática juvenil que arrancó el fin de semana y que estuvieron presentes el lunes, ¿tú qué viste? O sea, tú finalmente como joven y junto con otros 99 de otras partes del mundo, no sé si eres el único mexicano que estuviste o hubo otros. Soy el único mexicano que recibió ticket verde, pero habíamos alrededor de 8 o 7 mexicanos participando en la cumbre juvenil. Ajá. Y el lunes creo que solo fueron los tickets verdes los que asistieron a la cumbre de acción climática. ¿Tú cómo lo viste? Tú como joven, ¿qué te preocupa? ¿Por qué estás involucrado en todo esto? Pues bueno, la preocupación aquí es hay una injusticia muy grande que está pasando en el planeta. Realmente son unas pocas personas, unos pocos países los que están tomando las decisiones y están afectando a toda la vida en el planeta. Entonces esa injusticia tan grande además se traduce en una injusticia intergeneracional. Hay, digamos, un retraso en los efectos de las emisiones y lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, las emisiones de hoy y de años pasados las vamos a sufrir nosotros. Entonces, esa injusticia intergeneracional, la que nos preocupa mucho y la que queremos revertir. De cierta forma, yo sentí mucha responsabilidad de estar ahí, de poder alzar la voz en representación no solo de México, sino también de toda Latinoamérica, porque sí se nota mucho esa división sur-norte global y al mismo tiempo se siente algo de impotencia, de saber lo que nos están pidiendo que hagamos y escuchar discursos en los que están simplemente diciendo que están haciendo bien las cosas, pero nada más en realidad se están enfocando en ciertos puntos muy pequeños en los que ellos quedan bien, en los que los líderes de los países quedan como si realmente fueran líderes climáticos y realmente falta muchísimo. Creo que el único discurso con el que yo me quedo satisfecho es con el de Dinamarca. Dinamarca está diciendo para 2030 vamos a hacer un acuerdo vinculante en el que tenemos que reducir 70% nuestras emisiones. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y al hacerlo legalmente vinculante, se ve el compromiso y entonces ahí ya realmente están más encaminados hacia lo que nos dice los científicos en el reporte del IPCC. En este sentido, como bien lo mencionas, Jorge, el sentido de las nuevas generaciones, que es parte del discurso de Greta, ¿es realmente una voz nueva este discurso que ha estado en la ONU? No sé, ustedes podrían explicarnos, porque yo creo que a partir de ahí pues se genera la conciencia social, ¿no? Más que nada para los jóvenes. ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que más que algo completamente nuevo, esta vez ya hizo eco. Esta vez ya la situación global estaba listo el contexto social para que realmente la gente respondiera. Estamos respondiendo, 7 millones, como decía, salieron a las calles. Pero la verdad, todavía falta muchísima más voluntad política, claramente. Tenemos que ser todavía muchos más consistentes en esta presión para que hayan los cambios que necesitamos, porque realmente estamos viendo que no vamos a tener futuro. Realmente estamos viendo que vamos a vivir en un planeta con mucha inestabilidad. Y no es nada más una inestabilidad climática, la inseguridad hídrica, la inseguridad alimentaria, claro. Ya sabemos que puede desatar una inestabilidad social, guerra civil incluso, por ejemplo, en Siria. Son tensiones geopolíticas muy importantes. Y vivir en un planeta así dentro de 10, 20 años, pues nos está quitando a nosotros ahora nuestros planes de vida, nuestros sueños, ilusiones de poder planear a futuro. Claro, la próxima guerra va a ser por agua, ¿no? Exacto. Totalmente. No nos vamos a pelear por petróleo, sino por agua. Así es. Sí, pero no solo el agua, ¿no? También yo pienso que salió la semana pasada una encuesta, ¿no? Que el 85% de la población en México todavía no entiende qué es esto de la crisis climática, claro. ¿No? Entonces dice, ok, bueno, un grado más, 1,5 grados. ¿Y qué? Pero tenemos que también poner sobre la mesa la extinción de los insectos, ¿no? Yo pregunto siempre, ¿cuántas especies de abejas hay en México? La gente te dice 10, 20. No, la abeja europea es una, que trajeron los ingleses en el 1600.
En México hay 1.805 especies de abeja, 1.805. Y toda esta biodiversidad estamos en medio de la sexta extinción masiva. Las aves, no sé si han visto recientemente, han salido muchos artículos de cómo se están yendo las aves. Todos los polinizadores son los insectos. Ahorita hay, sí, la sequía, etcétera, pero hay otras cosas que yo siento que podríamos poner sobre la mesa y los medios de comunicación hablar mucho más de ello, y esto acercaría mucho más el público en general a esta temática. Claro, porque finalmente, Gustavo, esta crisis y que estamos galopando a esta sexta extinción masiva es importante porque tiene que ver con la biodiversidad. La biodiversidad en general es uno de los recursos más importantes de cada país. Y si en el caso de México no lo atacamos y los cuidamos, pues realmente vamos a perder muchísimo. Sí, o sea, México está considerado como uno de los principales países con mayor diversidad biológica que existen en el mundo, ¿sí? Ya sean los procesos de avance de la frontera agrícola, ganadera, procesos de deforestación y el cambio climático ponen en riesgo toda esa diversidad biológica, ¿sí? Y en la medida que perdamos esa diversidad biológica, sean abejas, reptiles, insectos, pájaros, plantas, estamos por un lado debilitando la capacidad que tiene el país para poder generar o al menos sus recursos básicos como agua, alimentos, etcétera. Pero esto también agrava el problema del cambio climático. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que estamos en una situación de emergencia climática, pero al mismo tiempo tenemos una crisis ecológica, ¿sí? Que está dejando a la humanidad al borde o al límite de a donde podemos llegar con respecto al uso de los recursos naturales. Y lo que muchos estamos haciendo es, pues bueno, trabajo de convencimiento a políticos, a empresas y a ciudadanía en general para no rebasar esos límites ambientales planetarios, porque si rebasamos eso, pues ya no va a haber vuelta atrás. Estamos muy cerca de llegar a un punto de no retorno y lo estamos viendo con el aumento acelerado de la temperatura. Claro. Bueno, nos quedamos con esta parte en este momento. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a Punto y Coma. Estamos de vuelta en Punto y Coma hablando sobre pues, este cambio climático y las acciones que debemos emprender, y realmente yo creo que es muy importante abordar el tema de México. ¿Cómo lo viste? Está con nosotros la directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales en México, Adriana Lobo. Muchas gracias por estar con nosotras. ¿Cómo viste la participación de México? Realmente pues fue una mención breve, ¿no?, la que dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero cuéntanos. Bueno, durante la cumbre, la subsecretaria Marta Delgado fue quien tuvo sin duda la voz más activa y viene a representar el país tanto en la Coalición para la Transformación Urbana, lo transformó también en el tema de los océanos, firma el Acuerdo de los Océanos. Sin embargo, sí vemos la necesidad de ampliar mucho más la acción de México. Sí hubo una gran actividad y sin embargo comparado a la relevancia que normalmente tiene México, todavía pudiéramos tener espacio para tener más presencia de más actores principalmente. Y en segundo lugar, yo creo que en ese momento, y como nuestros compañeros todos estaban diciendo, lo que es realmente importante en ese momento es que México empiece a enseñar la ambición aumentada, pero principalmente ya cómo estamos tomando las acciones y tomando con seriedad el compromiso hacia el cumplimiento. Entonces, creo que seguimos firmando compromisos, México sigue muy activo y sin embargo quisiéramos ver más y principalmente que empezáramos a dar resultados. Sobre todo una contradicción en cuanto a las nuevas políticas, ¿no? Está en proyecto las refinerías, por ejemplo, pero el Tren Maya, pero otras políticas que realmente sean fuertes para combatir este cambio climático y los recursos naturales, ¿no? Faltaría. Sí, se ve una acción ambiental pequeña todavía y no muy explícita. Vamos a decir, la refinería sin duda en una contravía con relación a todo el tema de los combustibles limpios y a una descarbonización de la matriz en que el mundo está.
Cuando uno mira la política, principalmente la energética, sí sería muy importante ver que el mundo está caminando muy rápidamente a una descarbonización e ir en sentido contrario nos pudiera dejar con activos que no sean buenos para el futuro. El Tren Maya, yo diría que todavía depende cómo se haga. El tema de la selva es delicadísimo y quisiéramos que no, ojalá y no exista, ¿no? Porque realmente va a afectar de manera muy importante el corredor de Calakmul, y sin embargo algunos otros tramos ya en partes muy urbanizadas depende mucho y el cuidado ambiental que se tenga puede tener un impacto diferente. A partir del discurso de Greta, ¿hay un cambio generacional en nuestra sociedad para este llamamiento de, bueno, una traición, ¿no?, a los jóvenes, realmente que los políticos no han emprendido acciones directas para el futuro? ¿Consideras que esto ha cambiado la visión de los mexicanos, jóvenes mexicanos, o realmente ya la teníamos? Yo creo que los jóvenes mexicanos la tienen y sin embargo que haya una voz, los liderazgos siempre atraen seguidores, afortunadamente. Entonces, creo que lo que ella ha hecho mucho es logrado sacar de la caja algo que ahí estaba oculto, tranquilo. Greta ha traído urgencia, claro. Y creo que probablemente a los jóvenes mexicanos también lo que ha colocado es una voz y un sentido de urgencia que será muy útil y que levanta también la sociedad mexicana a decir, no despacito, sino con una voz vibrante, activa y fuerte, necesitamos un cambio y un cambio muy fuerte si no queremos dejar, pues mis hijos, los que son jóvenes como Greta, más o menos de esa edad, en una condición de vida mucho peor que la que hemos tenido nosotros. Claro. Es nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos y hasta nosotros mismos. No pensemos que no nos va a tocar porque los efectos ya se están dando de manera muy contundente, pero a ellos sí, es toda una generación en otro tipo de vida. Pues ya escuchamos la voz de una experta. Realmente los jóvenes mexicanos sí tenemos la conciencia, pero hay que dar el siguiente paso, que sin duda le corresponden a nuestras autoridades. Vamos del otro lado del estudio con Lore Rivera. Pues como dice Adriana Lobo, los liderazgos son muy importantes. Ustedes aquí en el país y a nivel mundial también, estos liderazgos, porque Greta de alguna manera es reciente, ¿no? Ella empezó fuertemente ya en el Foro Económico Mundial, en Davos, pero hay otros líderes que también como que de repente hacen mucho ruido, como Al Gore, y de repente se bajan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los presidentes, los primeros ministros, los jefes de gobierno o de Estado no se están tomando en serio el papel de un verdadero líder para combatir un mal que ya estamos sintiendo los efectos, como decían en la mesa, y que básicamente los jóvenes y sus hijos y sus nietos son los que van a padecer realmente este problema más grave, ¿no?, si no se atacan? Mira, yo por un lado hay que explorar los conflictos de interés que debe haber entre quienes tienen a cargo la responsabilidad de administrar el Estado y empresas que buscan vender tecnologías únicas como la solución mágica al problema del cambio climático. Ese puede llegar a ser una discusión. Yo creo que los liderazgos que estamos viendo, como el de Greta, son muy útiles para poder aumentar la velocidad de la concientización sobre el problema. Pero también aquí hay que tener en cuenta cuál es el papel de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Por supuesto que desde las organizaciones nosotros vamos a reclamarle a los líderes políticos que cambien ciertas políticas, política energética, política agrícola, política de protección y conservación de la naturaleza, etcétera. Pero si bien ellos tienen una responsabilidad por ser los administrados del Estado, nosotros como ciudadanos también tenemos otro tipo de responsabilidad y ahí es donde entra algo que se decía al principio, que es el cambio de hábitos de consumo y el cambio de estilos de vida, ¿sí? Quizás Al Gore ve el problema del cambio climático desde donde él vive, en Estados Unidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el día de ayer domingo, cuando se festejó el Día Nacional del Maíz, tú escuchabas a los campesinos indígenas de México y ellos quizás no usan la palabra cambio climático, pero están viendo el fenómeno, cómo eso está impactando en la producción agrícola. Entonces, yo creo que si bien son importantes ciertos liderazgos, de lo que se trata es que como sociedades asumamos el problema, pero principalmente que eso nos estimule a buscar las soluciones, ¿no?
¿Están de acuerdo con esta parte? Fulvio? Sí, finalmente digo, existe la clase política, pero la clase política también juega un papel de lo que dice los intereses económicos de grandes empresas. Digo, finalmente hoy día el mundo, ¿quién está jalando los hilos? Claro. Las grandes multinacionales. Si analizas, por ejemplo, todo el tema, qué sé yo, de los incendios, Amazonía, ¿no? Yo me metí mucho en este tema. Y ver quién subsidia a las compañías que plantan soya o que tienen ganado, etcétera, y llegas a grandes bancos o a bancos como el Rabobank, que está dedicado a... Es decir, llegas a las grandes finanzas. Entonces, los políticos sí pueden ser líderes, pueden decir cosas, pero hay intereses económicos detrás de los accionistas que están metiendo dinero en algo y lo único que les importa es obtener más dinero. Entonces, por eso en el movimiento se dice, no solo es una crisis climática, hay que cambiar el sistema. Ahora, cambiar el sistema es entrar en una fase y en una clima de guerra, yo diría, porque es apagar las luces, entramos en otra cosa, pero está sobre la báscula, o hacemos algo así, o esto nos va a ir muy mal. Claro. Jorge, en esta parte de cambiar hábitos, los jóvenes, ¿qué pueden hacer? Pues la verdad es que hay muchos puntos aquí interesantes sobre la mesa, no sé ni por dónde empezar, pero nada más para dejar claro algunas cosas sobre el movimiento de Fridays a nivel internacional estamos en crisis, pero de todas maneras estamos manteniendo la actitud de no violencia, de ser un movimiento pacífico, de exigir que se hagan ciertas medidas que sabemos son de hecho económicamente viables, muchas de ellas, no es nada más por el medio ambiente, muchas de estas podrán beneficiar a la sociedad de muchas formas. Al mismo tiempo, si hay liderazgos de diferentes lugares, simplemente no han tenido el eco. O sea, los pueblos originarios han estado en lucha por su territorio, por detener ciertos megaproyectos. Simplemente no sé si es por los medios, si es por la empatía que puede sentir la gente hacia el mensaje de una niña. No sé qué haya sido, pero el mensaje de Greta es el que ha tenido más eco, al que ha respondido más la población. Pero sí tenemos muchísimos líderes alrededor de toda Latinoamérica y desafortunadamente, de hecho, ha sido un problema porque sus voces han sido calladas de manera violenta. Entonces, también tenemos que retomar eso, tenerlo presente. Al mismo tiempo, eso de los intereses económicos, pues claro que es un verdadero problema. Ha habido toda una campaña de desinformación respecto al cambio climático, si es cierto, si lo causamos nosotros, y bueno, ya la ciencia básicamente está clara en eso. Entonces tenemos que contrarrestar con una campaña de información, informar a la gente que tome conciencia, y los jóvenes de cierta forma en este movimiento están muy enfocados a acciones de gobierno. Necesitamos algo a una escala masiva que no se ha visto nunca antes en la humanidad, y las acciones individuales no es menospreciarlas, tienen su lugar. Sin embargo, necesitamos algo muchísimo más grande que pueda de hecho influir en esto. Yo cuando pienso en cambio de sistema, yo pienso en una serie de cambios de sistemas. Necesitamos cambiar el sistema de movilidad que está enfocado al auto, que beneficia y privilegia a los que ya son privilegiados. Invertimos en México, por ejemplo, 80% del dinero en infraestructura pública para transporte en lo que beneficiaría a los autos, y es solo el 20% de la población. Necesitamos cambiar el sistema energético, en el que estamos acostumbrados a depender de combustibles fósiles para generar electricidad y para el transporte. Necesitamos cambiar el sistema de alimentación. El sistema alimentario está basado en monocultivos, está basado en pesticidas. Tenemos que cambiar ese sistema también, y tenemos que, a raíz de, también cambiar algunos hábitos de alimentación. Necesitamos cambiar el sistema político de toma de decisiones, porque incluso tomando en cuenta los beneficios económicos y sociales, no se están tomando esas acciones. Si vemos el reporte del INEC respecto a las contribuciones nacionalmente determinadas, nos dice muy explícitamente: la ruta de acción climática es muchísimo más rentable que la ruta de no acción. Y de hecho estamos yendo en el sentido contrario. Entonces, no es nada más un tema económico, es un tema también de toma de decisiones y político. Y nosotros, desde una de las organizaciones en las que trabajo, que es Citizens Climate Lobby, insistimos mucho en que la voluntad política viene y se crea desde abajo. Entonces, realmente por eso tenemos que, si va a haber un cambio individual, si va a haber una acción individual, es informarse, es estar conscientes y tomar partidos respecto a este asunto que nos compete a todos. Es involucrarse con las organizaciones, acercarse con sus líderes, ya sea representantes, diputados, senadores, presidentes municipales, etcétera. Eso es lo que quisiéramos ver en la gente para generar el cambio a la escala y a la velocidad que es requerido. Claro. Jimé.
Mi duda es cómo radicalizar estos movimientos si realmente, por ejemplo, cuando estuvimos con el desabasto de gasolina fue una histeria, ¿no? Para mucha gente que realmente creo que no conocen el sistema de transporte tan maravilloso que tenemos como es el metro, ¿no? Por ejemplo, andar en bicicleta y esta cuestión, ¿no? De que la ciudad, aunque fue creada para los automovilistas, sí tenemos opciones, ¿no? Realmente. ¿Cómo generar una acción que realmente cambie? Porque bien lo mencionan ustedes, es la sociedad civil la que está generando este cambio de conciencia y los gobiernos realmente pues no declaran en decir en sus informes de gobierno, estamos ante una crisis mundial, ¿no? Realmente, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Seguir saliendo a las calles? ¿Realmente hacer protestas afuera de las industrias? ¿O qué nos toca a nosotros para dar un mensaje de mayor impulso? Lanzo la pregunta a la mesa, no sé, ¿quién quiera contestar? Gustavo, Adriana. Julio. Pues, mira, yo creo que por un lado hay que seguir elevando el nivel de presión sobre las autoridades, ¿sí? Porque nos guste más, nos guste menos, vivimos en un sistema de toma de decisiones como es y tenemos que seguir apostándole a la institucionalización y presionar por ese lado. Por otro lado, no debemos desconocer también el poder que tenemos como ciudadanos, que al mismo tiempo somos consumidores de ciertos productos. Y esto implica exigir a las grandes empresas a que cambien los modelos de producción y de distribución de productos. Yo creo que este es nuestro rol, sí, informándonos cada vez más, participando con las organizaciones, con los colectivos que se van formando para elevar el grado de presión sobre las autoridades y también proponiendo soluciones, ¿sí? Soluciones como las que decía Jorge, ¿no? ¿Qué cambios se tienen que hacer en el sistema de transporte público? ¿Qué cambios se tienen que hacer a nivel de generación y consumo de energía? O sea, realmente hay mucho por hacer. Está clarísimo que lo que se ha hecho a nivel gubernamental y empresarial no es suficiente para poder detener la velocidad con la que está aumentando la temperatura del planeta. Esto ya lo han dicho los científicos el año pasado y por eso estos reclamos ciudadanos. Porque tenemos por un lado qué nos está diciendo la ciencia, pero las acciones políticas de gobierno no se corresponden con esa ambición o no tienen la ambición más bien que requiere para corresponderse con la seriedad y con la gravedad del problema. Y por último, también quizás mencionar que hace 25 años, cuando se empieza a discutir sobre el problema del cambio climático, no se veían que los efectos iban a estar tan cercanos. Claro. ¿Sí? Y ahora por eso toma mucho vuelo lo que también decía Jorge al principio, que es lo de la intergeneracionalidad. Porque esos efectos ya los estamos viendo ahorita y posiblemente en 30 años, cuando ellos tengan 50, 60 años, van a ser mucho más graves. Entonces, la velocidad con lo que está ocurriendo esto requiere acciones que hoy por hoy no estamos viendo. Así es. Nos quedamos con esta parte, vamos rápido a un corte y regresamos con más aquí en Punto y Coma. La realidad es que muchos gobiernos son renuentes a los costos económicos que puede implicar la industria petrolera o la alimenticia. Pero realmente, ¿cuáles son los costos que representan para una nación el seguir con estas prácticas, no solamente humanos, y también productivos? Porque realmente este viejo modelo ya no es suficiente para el mundo. Adriana, coméntanos un análisis de cómo lo ves realmente. ¿Vale la pena seguir en estos modelos que realmente no solamente están dañando a nuestro mundo, sino también a nosotros como población y generan un daño terrible, ¿no?, a la salud? Bueno, lo primero es que el modelo actual es inviable. Entonces, la humanidad sí está frente a un reto enorme. Pero lo que estamos viendo, por otro lado, y hay un informe que es exactamente la nueva economía climática, en que se reúnen economistas de todo el mundo y dicen, aquí no hay solo costo, aquí hay una gran oportunidad. Cada vez que la humanidad tiene que hacer una gran transformación de sus medios de producción y se impulsa a nueva tecnología, no solo hay costos, sino se abren vetas a nuevos liderazgos, pero hay inmensas posibilidades económicas. La misma industria de renovables es una inmensa industria, la industria de nuevos alimentos es una inmensa industria y por lo tanto en nuestro futuro no es un futuro menos próspero del que hemos tenido, sino todo lo contrario. Esa nueva economía es una economía más eficiente, es una economía con nuevos métodos de producción que en verdad ayudan al ambiente, ayudan a las personas, pero que también tienen muchas oportunidades de empleo. Mientras nosotros creamos que lo único que nos va a pasar es empeorar lo general hasta que no haya una catástrofe, pero
vemos países como China, que aunque hay mucha dualidad, muchísima dualidad, pero que han entendido, por ejemplo, que el sector de vehículos eléctricos es una gran oportunidad económica y por eso hay ciudades completas que solo tienen autobuses eléctricos, por ejemplo. Entonces, en la participación de la industria mismo, de las empresas, la conversión de lo que están haciendo va a ser muy importante. 87 empresas ahora en Nueva York firmaron un gran acuerdo de limpiar no solo sus empresas, pero sino su cadena productiva. Claro que es un proceso largo, pero cuando vemos a una empresa como Walmart que busca limpiar su cadena, o sea, cómo se producen los alimentos, cómo llegan a tu mesa, los empaques, diríamos, eso va muy lento, pero ya empezó un movimiento que es muy significativo y que va tomando la industria, va tomando las ciudades, los gobiernos locales creo que tienen un papel cada vez más importante en lograr el impacto y sí no dejaría de poner en relevancia el papel de las personas de nuevo en su integralidad, en lo que puedo hacer con mi vida, en lo que consumo, porque eso es una gran señal de mercado y lo que pido a mis políticos, porque creo que lo que se está dando es una mucho mayor exigencia. Si los consumidores exigimos y cambiamos, el mercado va a tener que darnos más atención y también nuestros políticos. Entonces, creo que hay que mirar también el lado positivo, bueno y realmente sano de lo que viene. Tú estuviste en esta cumbre convocada por Naciones Unidas. Escuchaste el mensaje de Greta. Realmente, ¿cuál es tu lectura de este nuevo personaje que realmente está haciendo eco en el mundo? A mí me encanta la forma de Greta. Creo que inclusive comentamos su enfermedad. La hace muy directa, muy clara, no hay tintes. Claro. O sea, es urgente. Entonces, su coraje, la manera que expresa de manera tan políticamente incorrecta la necesidad de actuar, porque no es gentil, no es amable, es una exigencia. Creo que eso es lo que viene a cambiar un poco, porque lo que se ve es todos los ataques muy duros, pero la defensa del clima buscando ser muy correcta políticamente. Sí, no, ella trae un tono mucho más duro, mucho más fuerte, y lo que me encantó es que ella dijo, eso no es sobre mí, sobre lo que yo opino, es miren el informe de la Comisión Intergubernamental. Los científicos del mundo están poniendo el cambio. Ellos saben dónde es. Ella es una niña de 16 años que me parece sabia en no buscar dar a ella la solución, sino decir, las soluciones están apuntadas, existen, hay muchos estudios, el tema es en qué velocidad nos movemos. Y para movernos a la velocidad que necesitamos, yo sí veo la necesidad de la integración desde el ciudadano, las empresas, el gobierno y una necesidad de un movimiento conjunto muchísimo más fuerte. Fulvio, ¿tú estás de acuerdo con el discurso de Greta, este ímpetu? Efectivamente, como decía Adriana, el espectro que tiene ella de Asperger, de alguna manera son muy literales, ¿no? O sea, si es sí, es sí, y si es no, es no. No hay medias tintas porque tienen una manera de concebir la realidad y el mundo desde su propia realidad, ¿no? Yo igual estoy muy enojado. Tengo una rabia adentro. A mí me tocó, conocí el país, yo llegué en el 76 en México, conocí la Lacandón, yo vi las cosas que han pasado, ¿no? en este país. Entonces yo mismo digo, no puede ser, estamos perdiendo la batalla. Toda mi vida he trabajado en tema de conservación, de uso de recursos y de comunicación, ¿no? Y he visto estos cambios. Entonces yo también digo, estamos perdiendo la batalla, hay que pasar a otro nivel. Quisiera apuntar dos cosas. La ciencia, yo aprecio muchísimo el trabajo que ha hecho el panel internacional de cambio climático, pero ponen datos, no ponen las soluciones. Las soluciones tenemos que inventarlas, eso es un camino nuevo que tenemos que tener. Y el otro, lo que se ha mencionado, también Gustavo mencionó, es el papel del consumidor. Tiene que estar informado y saber que en cualquier decisión que nosotros hacemos de compra de algo, tenemos una acción, tenemos una reacción en algún lado. Si compramos un café de una multinacional, es muy diferente si compramos un café de una cooperativa. Si compramos una manzana de Chihuahua o una manzana del estado de Washington, tenemos también una... Entonces, tenemos que estar informados y por eso es tan importante que los medios de comunicación hablen mucho más de estos temas. Hoy me da mucho gusto estar aquí y hablamos todos en general, pero sería muy, muy lindo que pudiéramos otra vez vernos y hablar de un tema
particular de todo este gran universo y de esta gran problemática. Claro, porque finalmente es la crisis climática por un lado, pero también está la crisis ambiental por el otro, ¿no? El mal uso de los recursos que creemos que son infinitos cuando son finitos, ¿no? Ya decía que ya le debemos a la Tierra, no sé, el sobregiro de la Tierra es increíble, ¿no? O sea, estamos en déficit. Estamos en déficit. Desde hace varios años. Exactamente, o sea, cada vez se va a ir recorriendo y le vamos a deber no sé cuántos planetas, ¿no? Que no los tenemos. Y se los va a cobrar eventualmente. Entonces ahí estamos viendo lo que decía, esta visión de crecimiento infinito no es compatible con un planeta finito. Quiero retomar un poquito de las ciudades, realmente creemos que son quienes pueden jugar un rol crucial en esto. De hecho, nos invitaron a Fridays for Future a participar en la cumbre de ciudades C40, que son 96 megaciudades que están comprometidas con mitigar el cambio climático y mantener el alza de temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados. Y eso va a ser ahora en octubre, la segunda semana en Dinamarca. Entonces vamos a estar representados hablando, teniendo esas discusiones y proponiendo también lo que se puede hacer y trayéndolo de regreso a México. Hablando un poquito de electrificar y de la salud de las ciudades, de los ciudadanos, pues no solo es rentable, pero de todas maneras no tendría que serlo. Tenemos que valorar por delante la vida que de las ganancias. Y no lo estamos haciendo así. Estamos poniendo primero las ganancias en nuestra toma de decisiones. Los discursos pueden ir por un lado, pero la realidad y las acciones están favoreciendo todavía las ganancias y eso es un error muy importante que estamos cometiendo. Y a mí personalmente me afectan mucho esas injusticias. Tuve en Washington D.C. la oportunidad de conocer a personas que están trabajando con la isla Nación de Kiribati. Ellos tienen un mensaje muy fuerte, no sé si lo quieran leer, pero es esencialmente nosotros vamos a ser los primeros en desaparecer y si continuamos así, no vamos a ser los únicos. Claro. Con esta reflexión nos quedamos, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí ya de regreso y bueno, una cuestión importante es quiénes están perdiendo. Al parecer está perdiendo toda la humanidad y todos los países, pero sobre todo aquellas naciones que son insulares, aquellas islas que ya están teniendo los efectos de que el mar se está comiendo cada vez más la tierra. Y para no ir tan lejos, en las zonas costeras aquí del país también en algún momento dado habrá estos problemas. Adriana, ¿tú cómo ves esta cuestión de cómo estamos viendo a nivel México la erosión de las costas y que no estamos haciendo muchísimo porque sigue finalmente los problemas, ¿no? Bueno, una es muy importante que nosotros entendamos que los sistemas naturales se defienden solos. Nos ayudan de manera intrínseca a tener un mejor resultado para el planeta. Entonces, la mejor manera de enfrentarnos a un huracán y a tener menos inundaciones son son exactamente los manglares, es mantener y dejar que los manglares hagan su trabajo natural. Entonces, podemos tener soluciones de ingeniería que van a ser costosísimas pero parece que preferimos poner cosas de ingeniería inmensas sin entender que el mejor defensor de nuestras costas son los mismos manglares y las mismas estructuras. Hoy en día también estamos perdiendo las especies a nivel global a una forma importante. 1 de cada 4 especies está en amenaza de extinción, según también el informe de la ONU, el que tiene que ver con la biodiversidad, y los más amenazados son hoy los anfibios, también los corales, las coníferas. Por ejemplo, hoy ya perdimos el 50% de los arrecifes de coral en el mundo y se sigue el problema del cambio climático, la acidificación de los océanos. La verdad es lo que pensamos es que puede ser que en 30 años no existan ya corales. Imagínense qué tristeza llegar a Quintana Roo y ver paisajes submarinos completamente devastados y sin la vida que hoy existe. Los suelos están degradados, más de 23% de nuestros suelos ya no tienen la productividad que deberían tener. Entonces, la verdad es una acción de emergencia, es de mucho más cuidado de que cuando planeamos nuestras ciudades, planeamos nuestras estructuras, tenemos que cuidar el recurso natural, pero además tenemos que empezar a restituirlo donde es necesario para poder tener el trabajo que la naturaleza siempre ha hecho por nosotros, que es protegernos.
Exactamente, y realmente hemos visto mensajes, videos de cómo a partir de que los glaciares se están descongelando, cuántas especies están sufriendo realmente, ¿no? Lo comentábamos en el corte, el ser humano es voraz. Realmente no hay ética en este sentido de ver cómo están muriendo las especies. En México estamos viendo pues la extinción de la vaquita marina, que no son las mismas causas, pero sí tienen que ver con el hombre, ¿no? Y no hay todavía esta conciencia por parte de la industria y por las personas para ya generar estos cambios. Bueno, cada acción que tenemos, o sea, la verdad, una de las grandes cosas que tenemos que entender es que una de las cosas finitas es el territorio. Y por lo tanto es una cosa compleja, pero sí estamos hablando de algo que se llama ordenamiento territorial. O sea, donde se va a plantar árboles, inclusive los frutales de Sembrando Vida, tiene que ser en un lugar que ya está degradado por pastizales. De ninguna manera no deberíamos admitir que se tumbe ningún árbol de un bosque vivo y de los de cientos de años para plantar un árbol frutal. Donde hay un sistema con más vida, no deberíamos aumentar la productividad ganadera, pero no aumentar la extensión de las tierras ganaderas. Tendríamos que estar mucho más atentos, como comentó también nuestro compañero joven, representando a todos los jóvenes, todo el sistema que necesitamos nuevo de generación de energía. Y hay ya tecnología y se está aumentando en velocidad muy grande. Y el tema de la alimentación, otro de los temas muy fuertes es el tema de la alimentación. La verdad es que necesitamos comer menos carne. Sí. Y eso no es solo por nosotros, es por nuestra vida, por nuestra salud y por nuestro planeta, que necesitamos que también la ganadería sea mucho más productiva, pero que haya menos consumo. Y hay una energía, y hay una industria vibrante que está trayendo muchos nuevos tipos de alimentos a la mesa, pero la conciencia y la transformación de las cadenas son muy importantes y el cuidado realmente de nuestras costas, de nuestros espacios, de nuestras selvas, de nuestras áreas naturales protegidas como una gran fuente de vida para cada uno de nosotros. Jorge, en este sentido, en el mensaje de los jóvenes, ¿cuál es tu opinión respecto a las voces que dicen que es una moda realmente, que lo vemos en redes sociales y ya nos queremos hacer partícipes? ¿Cuál es la verdadera lectura de esto? Pues nada más hablando, por ejemplo, de uno de los efectos del cambio climático que ya se vive aquí en México, el sargazo. El sargazo es un efecto realmente colateral del cambio climático. Incluso en la península se estaba declarando emergencia por el sargazo. A nivel nacional se recomendaba declarar la emergencia por el sargazo. Y eso realmente, si uno busca las causas, estamos hablando de que es el alza de temperatura promedio del mar, el cambio de las corrientes marítimas, lo que está haciendo que quede en la zona del Caribe, y también uno de los otros factores es el exceso de nutrientes que viene de los ríos Mississippi, el río Amazonas probablemente, que son de producto de la agroindustria. Entonces yo de hecho diría no ganadería y no nada más por el medio ambiente por nosotros mismos, también por los animales, con eso compartimos eso. Entonces la emergencia ya está, es un poco irónico o hasta ilógico decir vamos a declarar la emergencia solo por el efecto directo y no por la causa, que es el cambio climático. Entonces realmente nosotros estamos pidiendo, exigiendo como uno de los primeros pasos el de declarar emergencia climática a nivel nacional, porque ya estamos viviendo los efectos, ya nos está pegando, y no solo eso, se viene peor si no actuamos hoy, si seguimos subsidiando combustibles fósiles que sabemos que los tenemos que dejar. Entonces la verdad es que ya nada más falta que se hagan las conexiones, porque los efectos y los daños ya están aquí encima. Justamente de estos efectos, Fulvio, el sargazo, la biodiversidad que hemos perdido, porque incluso hasta el mismo sargazo ha matado tortugas, que son de las especies marinas en peligro de extinción. Tengo entendido que de las 7 que existen, 6 están en peligro de extinción, algo así, pero en general los animales y nosotros mismos corremos un riesgo muy alto, ¿no? Bueno, me parece que todas las especies de tortugas marinas están en peligro de extinción, pero lo que quiero retomar, lo de la emergencia, de declarar la emergencia climática. Yo pienso que los medios tendrían que trabajar más eso, porque la gente dice, ok, se le pidió al presidente declarar emergencia climática. ¿Y esto qué significa? ¿A qué lleva eso? Lo han hecho en otros países. Lo ha dicho primero, me parece, en Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue los primeros, sí. Y finalmente, digo, ¿y cuál es el siguiente paso? Ahorita yo pienso que estamos en este momento de reflexión,
de cuál es el siguiente paso, ¿no? A nivel de especies, sí están pasando cosas horribles en cuanto a extinciones, y quería mencionar, ya que mencionamos lo de los corales, ¿no? En 6 meses en Cozumel se perdieron el 30% de los corales por estas causas. Hay investigadores que han trabajado viendo de dónde venían los plásticos y vienen de Venezuela, es decir, están viniendo del Orinoco. Es decir, toda esta problemática, si bien nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y trabajar aquí en México, en realidad ya es una cosa de nuestro planeta, ¿no? Ya son cosas globales, ya son cosas mayores. Entonces, por eso también tiene que haber una voluntad política internacional que desafortunadamente no se está dando. La cuestión global, pero también es muy importante actuar en lo local para poder estar en lo global. Vamos a un corte y regresamos a la recta final de Punto y Coma. Estamos aquí ya de regreso. Gustavo, decías que México pues ya no es un país petrolero y que debemos de poner justamente en ese foco de atención para desincentivar el uso de los combustibles fósiles y también de las gasolinas de mala calidad. Sí, para nosotros una de las vías a caminar, a desandar en México, es desestimular el uso de gasolinas baratas, ¿sí? Y principalmente es retomar una línea de trabajo donde se fortalezca el uso de las energías renovables, limpias y seguras, junto con la maximización del potencial de eficiencia energética que existe en México, ¿sí? Entonces, lamentablemente estamos viendo una apuesta excesiva desde el punto de vista energético a los hidrocarburos, y esto va totalmente a contracorriente de lo que está exigiendo y lo que están exigiendo las calles en las últimas semanas en materia de cambio climático. O sea, si queremos detener el aceleramiento, el aumento de la temperatura del planeta, lo que tienen que hacer los países es, como decía Adriana en un momento, descarbonizar su economía, despetrolizar y descarbonizar el sistema energético y de transporte. Empezar por ahí, si se quiere. Claro. Adriana, y en este sentido, las ciudades, ¿qué papel están jugando rápidamente para empezar esta descarbonización y poner atención en otro tipo de movilidad? Bueno, las ciudades tienen un papel muy importante tanto en el manejo de los sistemas de movilidad, en la manera mismo que se construye su desarrollo urbano, en la manera que usan energía. O sea, tenemos ya teniendo el 80% de la población prácticamente en ciudades de México, su rol es muy importante. Cómo los gobiernos federales, nacionales y las ciudades trabajan juntos para lograr esta economía descarbonizada es parte de lo que vamos a estar discutiendo ahora en octubre, los días 21 y 22. Los invitamos a todos. Es un gran foro de la Coalición por la Transformación Urbana.